empezar, voy a pasarles la lista, nada más, insisto, nada más para saber quiénes están. El día de hoy la asistencia quienes tengan falta, no les perjudicará, pues. Abdiel, creo que no podía conectarse, me había avisado, justo por la cuestión eléctrica. Paulina, si estás por aquí. Presente. Gracias. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Javier. Presente. Gracias. Erandeni. Presente. Oye, Erandeni, ¿de dónde es tu nombre? Tengo entendido que es Purépecha. Algo sabía al respecto. Bueno, he conocido nombres parecidos. Exactamente el tuyo no, pero sí había escuchado algún nombre muy parecido. Daniel. Presente. Antonio. Bien. Iris. Presente. Manuel. Si estás por ahí. ¿Sigues teniendo problemas con micrófono, Manuel? Neri. Presente. Obed. Presente. Manuel, ¿has intentado con unos audífonos? Probablemente de estos audífonos que tienen conexión para como los de los celulares, pues. Eso a lo mejor pueda resolverte el problema del micrófono. José Ramón. Presente. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan. Presente. Cristian. Presente. Itzel. Presente. Valente. Presente, profe. Nadia. Presente. Irving, el primero en conectarse. Sí, presente. Efraín. Julio. Alejandro. Presente. Y Jonathan. Presente. Muy bien. ¿Me falta alguien por nombrar? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Va a empezar el equipo 1, que está conformado por Julio, Javier, Neri, Mauricio y Manuel. ¿Quién va a presentar el problema que les tocó? Y bueno, el primer problema, pues. Yo voy a compartir la pantalla, pero lo va a presentar mi compañero. Perfecto, Javier. Adelante, chicos. ¿Se ve ahí el problema? Sí. Está en proceso. Sí se ve, perfecto. Bueno, este primer problema nos menciona que el telescopio Hale, el cual se encuentra en el Monte Palomar,
tiene un espejo de video Pyrex y este tiene un diámetro de 200 pulgadas. También nos menciona que las temperaturas más extremas registradas ahí han sido de menos 10 grados centígrados y de 50 grados centígrados. Nos pide determinar el cambio máximo en el diámetro del espejo. Bueno, nosotros sabemos que el cambio de la longitud, en este caso el cambio del diámetro, va a ser igual a el coeficiente de expansión por la longitud por el cambio de la temperatura. Los datos que conocemos son el coeficiente de expansión igual a 3,2 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Este es relacionado al vidrio Pyrex. El diámetro de 200 pulgadas y bueno, el cambio de la temperatura, que sería de 60 grados centígrados. Sustituyendo y operando, obtendríamos el cambio de la temperatura, el cual sería igual a 0.0384 pulgadas. Ok. Nada más, bien, digo, es un problema bastante directo. Nada más, aquí una observación. Esto lo escribieron en látex, ¿verdad? Sí, lo escribí yo. Ok. Con respecto al 3,2, si Ah, estamos, sí. si estamos configurados con en español, nos lo va a identificar cómo se manejan en España los números. Aquí en México los manejamos con punto decimal, en España se maneja con coma decimal. Entonces, bueno, hay que ponerle por ahí un argumento en los preámbulos donde, donde se le diga que es punto decimal y no coma decimal. Y por otro lado, bueno, por ejemplo, ahí en vez de x 10 a la menos, o sea, son cosas de notación nada más para que justo vayan mejorando su forma de escribir fórmulas. En vez de poner x, se pone diagonal times. Ah, mira, ya, Irving ya nos hizo el favor de poner lo del punto decimal. Y en vez de poner x, se pone diagonal times, diagonal invertida. Y entonces ya lo puse en el chat. Y entonces de esa manera ya va a quedar expresado como por 10 a la menos 6. Ahí con los grados centígrados también hay una instrucción para ponerlo como si fuera, ¿cómo se llama? Bueno, hay una forma de ponerle una instrucción para que determine todas las unidades del sistema internacional. Si quieren, al rato se los pongo, ahorita no recuerdo bien cuál es la instrucción. Es y bueno, y bueno, en las pulgadas para que se vea como, pues nada más tendría que homogeneizarse. Digo, son detalles de cómo van a presentar los textos, pero pues si en adelante van a estar trabajando en látex, pues son detalles que que vale la pena tomar en cuenta. Y lo mismo si lo hacen en Word, igual con ¿cómo se llama? Con el editor de ecuaciones, pues cuando están poniendo las unidades no deben de ser en cursiva, sino deben de ser como está expresado al final en el delta L. No sé si haya alguna duda por parte de los demás compañeros respecto al problema, digo, fue bastante directo. No hay duda, entonces, gracias chicos. Al rato regresamos con el problema 2. Vamos con el equipo 2. Cristian, Antonio, Efraín, Jonathan y José Ramón. ¿Quién va a presentar y quién va a explicar? Yo voy a compartir pantalla. Adelante. Espero que se vea, me confirmen por favor. Sí se ve bien.
Pues bueno, aquí tenemos el problema 1. Les voy a leer lo traducido para que no vean que no sé hablar inglés, vaya. No, no pasa nada. Si no sabemos, no pasa nada. Pues el problema nos dice, un hoyo circular en una placa de aluminio tiene 2.275 centímetros de diámetro y 12 grados centígrados. ¿Cuál es su diámetro cuando la temperatura de la placa de aluminio asciende a 140 grados centígrados? Aquí arriba pusimos una tabla con los datos, si la pueden apreciar, espero que sí. Sí. Bueno, y acá igual incluimos ya la diferencia de la temperatura. Y pues bueno, para obtener el resultado, lo primero, bueno, lo que hicimos fue aplicar la fórmula de la diferencia de longitudes, la cual aquí tenemos la esta del aluminio, tenemos la longitud y la diferencia de temperaturas. Pues al hacer todas las cuentitas, nos da un resultado de 0.008 centímetros. Se deja con 0.008 porque tenemos solamente 4 cifras significativas. Aquí lo explicamos también. Y que es con las que vamos a estar trabajando. Y ya para concluir, teniendo en cuenta que es una placa de aluminio que se expande, esto se le va a restar al diámetro que teníamos. Y pues aquí tenemos también la cuentita. Y al final nos dio que el nuevo diámetro a 140 grados centígrados iba a ser de 2.709 centímetros. ¿Puedes regresar, por favor, Jonathan, al planteamiento del problema? Sí. Ok, ahí está bien. Es que yo lo visualizo de otra manera. ¿Qué tal si lo trabajas en términos de área? ¿El resultado te debería de dar el mismo o va a cambiar si lo visualizas el problema en términos de área? ¿Tendría que dar lo mismo si se visualiza en términos de área? O sea, sí me doy a entender. Tienes el... Sí, manejar en lugar de haber visto como reducirlo por diámetro, sino sacarle el área al círculo, ¿no? Ajá, Tengo entendido que sí, porque en la fórmula del área se le agregaba un 2 aquí, antes de la A, ajá, que es lo que lo multiplica, y nosotros este 2 lo aplicamos acá. claro, porque es parte de la fórmula del diámetro, ¿no? Sí. Ok. Bueno, esa pregunta que les planteo, les encargo a los demás que intenten hacerlo después en su momento. No es una tarea para entregar, sino es una tarea para justo para de revisión, que lo intenten hacer considerando más bien las áreas del círculo interior y del círculo exterior. ¿No? Ok. Bien. Gracias, Jonathan. Vamos con el equipo 3, Daniel, Erandeni, Itzel y Abdiel. ¿Quién va a presentar? Yo ahorita voy a compartir la pantalla con el problema y ya o mi compañera Erandeni o Itzel van a presentar el primer problema. Perfecto, chicos. ¿Sí se está viendo ya? Sí, se ve bien. Ok. El problema dice, las vías del tren de acero se colocan cuando la temperatura es de menos 5 grados centígrados. Una sección estándar del riel tiene entonces 12 metros de largo. ¿Qué espacio debe dejarse entre las secciones de los rieles para que no haya compresión cuando la temperatura llegue a los 42 grados centígrados? Y mi compañera... Bueno, lo que tenemos que hacer es que vamos a calcular la diferencia de longitudes. Entonces, tomamos la fórmula y vamos a sustituir los datos. Entonces, vamos a sustituir alfa, que sería 11 por 10 a la menos 6. La longitud, y dije, los metros, los 12 metros y luego a los 47.
Y ya multiplicamos y la respuesta nos tiene que dar 6.204 por 10 a la menos 3 metros. Ok, aquí creo que hay que revisar. ¿Se acuerdan del problema que hicimos de los tornillos que eran de dos materiales diferentes? Tenemos una distancia que hay entre dos rieles. Entonces, al momento de hacer el cálculo, tienes que considerar la distancia entre los dos rieles, no únicamente, o sea, aquí se van a expandir 6.204 por 10 a la menos 3 metros. Cada uno de los rieles, entonces, se van a expandir el doble. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, con cómo se analiza el problema. Neri. Ah, no. Y es que lo único que iba a decir era que era un enfoque diferente al del otro problema, porque por lo mismo de que es el mismo material, entonces solo se iba a multiplicar por 2, pero lo dije usted al final. Entonces, Sí. No, pero qué bueno, o sea, justo de eso se trata, que levanten la mano y que digan, yo opino que es así. Entonces, efectivamente, ahí va a haber un factor de 2. La respuesta correcta, así déjenlo, nada más, o sea, si hagan su anotación, en su cuaderno, todos con respecto a este problema. La respuesta correcta tiene que ser este número de 6.204 por 10 a la menos 3 dividido por 2, porque van a crecer las dos vías, ¿no? Entonces, esa es la distancia total que debe de dejar, que debería de dejarse, pero si cada vía va a crecer, pues solamente va a tener derecho a crecer la mitad, ¿no? Gracias, chicos, gracias, chicas. Vamos con el siguiente equipo. Alejandro, Miranda, Rachel y Paulina. Voy, ahorita comparto pantalla. Sí. ¿Ya se ve? Sí, nada más que me veo yo. Ya. Ahora sí ya se ve. Ok. Bueno, yo lo voy a explicar. Para el primer problema nos plantea de una ventana de cristal de 200 por 300 centímetros a una temperatura de 10 grados centígrados. Y nos pregunta que cuánto incrementa su área cuando la temperatura está a 40 grados centígrados. Y nos dice que, pues, que el cristal está pues, libre para expandirse. Pues. Entonces primero pusimos los datos, que es el área inicial, que es de pues 200 por 300, y nos da 60.000 centímetros cuadrados, o sea, 6 metros cuadrados. El cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, 30 grados centígrados, y el coeficiente de dilatación del cristal es 9 por 10 a la menos 6. Y nos está preguntando, pues, cuál es el cambio de área. Entonces, esta es la expresión para el cambio de área, que es 2 veces el coeficiente por el área inicial por el cambio de temperatura. Y aquí ya solo, pues, pusimos los datos, 2 veces el coeficiente por el área por la temperatura, y nos resultó que incrementó en un 0.00324 metros cuadrados, y el área final sería pues los 6 metros más esto, y quedaría de 6.00324 metros cuadrados. Perfecto. Ya sería. Porcentualmente, ¿eso cuánto sería? Caracas. O sea, lo único que tienes que hacer es dividir 324 entre 60.000 y multiplicarlo por 100. Sí. Voy. Un momento. Quien tenga una calculadora a la mano, nada más es un cuestionamiento que puede uno hacerse. ¿Qué tanto incrementa Pero por no sería por 6 porque está en metros. No, pues depende, ¿no? O sea,
puedes dividir, si lo tienes en metros cuadrados, entonces es 0.00324 Por 6. entre 6. O sea, el incremento es 0.00324. Eso lo vas a dividir. 0.05%. 5%, no. Es No, mucho punto menos. 0.5. Ah, ok. Punto 0.5. Sí, 0.054 es, ¿no? Es Ajá. decir, Sí. gracias, Irving. El incremento, Miranda, Ujú. lo vas a dividir entre tu magnitud total. Entonces, Ujú. tu magnitud original es 60,000. El incremento lo vas a dividir entre 60,000 o entre 6, depende de las unidades que estés utilizando. Si lo vas a dejar en metros, entonces es 0.00324 entre 6, y eso lo multiplicas por 100, Sí, y sí. entonces ya te da el 0.05. O Sí, sea, me y les salió hago por 0.54. esta observación porque al momento de hacer manejo de trabajo de laboratorio, el error porcentual así es como lo vas a expresar. Ok. Vale. Digo, ya mañana tendrán su primer acercamiento con laboratorio. Ya platiqué con el maestro Luis, entonces ya estamos poniéndonos de acuerdo para ir trabajando más o menos a la par. Vale. Gracias, Miranda. Gracias. Bien, ahora Irving, Nadia, Iris y Bruno. Claro, lo presento un momento. Ok, aquí está. A ver. ¿Ya se ve? Ya está. Bueno, bueno, lo voy a traducir. Un cubo de aluminio, si no me equivoco, sí, no, perdón, de latón. Un cubo de latón cuyo vértice, perdón, me puse nervioso, perdón. Un No te- cubo de latón que tiene una arista de un tamaño de 33.2 centímetros a una temperatura de 20 grados Celsius, nos pueden encontrar lo siguiente: el incremento del área de su superficie, y me bajo por acá, es que lo organicé de esta manera para que sea más fácil de dividir el procedimiento, cuando dicho cuerpo se calienta hasta 75 grados Celsius. Entonces, ahora sí vamos a ver el procedimiento. Primero que nada, pues tenemos que buscar el coeficiente de expansión lineal, que es alfa, que en este caso es 19 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Bueno, por grados Celsius, mejor dicho. Y recordemos la fórmula ya dada para la dilatación en área o la dilatación superficial, que en este caso simplemente es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el área por el cambio en temperatura. Ahora, aquí es muy sencillo, solo que hay una cosa que hay que notar y que es muy importante. Aquí nos está pidiendo el incremento en el área superficial de un cubo, pero un cubo es una figura tridimensional con 6 caras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que multiplicar de ambos lados de nuestra ecuación por 6 para tener en cuenta pues todas las caras y todas las expansiones individuales que se están llevando a cabo al mismo tiempo dentro de este cubo. Para facilitar la anotación que estamos haciendo, hacemos que 6 delta A sea igual a delta sub T, que es el cambio en área total. Entonces ya teniendo esto, simplemente es pues sustituir todos nuestros términos y esto nos da 13.8220 centímetros cuadrados. Ahora, aquí tenemos 3 cifras significativas, aquí tenemos 3 cifras significativas, pero aquí tenemos 2 cifras significativas. Entonces, tenemos que cortar, o bueno, mejor dicho, redondear nuestra respuesta a 14 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, lo siguiente que nos pide es el incremento del volumen cuando se calienta a 75 grados Celsius. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues muy sencillo. Tenemos ya una ecuación dada que es el cambio en volumen es igual a 3 veces el coeficiente lineal multiplicado por el volumen inicial por delta T. Bueno, claramente aquí bueno, nosotros lo decidimos dejar expresado en centímetros cuadrados porque pues era muy cómodo y pues estas unidades se cancelaban y pues ya, todos felices. Entonces aquí hacemos las cuentas una vez más.
y nos queda esta respuesta, 114.7233 centímetros cúbicos. Ahora, una vez más, aquí está el 19, nada más tiene dos cifras significativas. Entonces, aquí lo tenemos que dejar con dos cifras significativas. Esto es, o sea, una forma sencilla de visualizarlo, si es que no es tan evidente el verlo así, que realmente eso me pasaba, pues es como si desplazáramos el punto decimal 2 lugares y lo expresáramos de notación científica, 1.1472 por 10 a la 2. Aquí simplemente redondeamos como 1.1 por 10 a la 2 o 110 centímetros cúbicos. Muy bien. Bien. Ahora, El otro problema todavía sí. no Sí, es cierto, casi se me no, olvidó. ya te emocionaste. Sí, sí. Fíjense que con este problema hay uno que puede extraerse de este mismo planteamiento. Aquí se está hablando de un cubo sólido. Ahora imagínense que el cubo únicamente está hecho de varillas. O sea, tenemos nada más, nada más tenemos la figura del cubo, pero está hueco. Únicamente tenemos las aristas. ¿Qué pasaría con respecto al volumen que ocupa? ¿Qué pasaría? Bueno, aquí no va a haber área, pero ¿qué pasaría en cuanto al volumen y en cuanto al tamaño de las aristas? ¿Cambiaría algo o sería o se tendría un resultado equivalente? Esta pregunta está abierta para todos. Pues tendríamos que hacer el cambio de una varilla, o sea, cuánto va a aumentar y eso simplemente elevarlo al cubo para saber qué cambio va a haber en el volumen. No Exacto. estoy seguro. Bueno, entonces, es ese planteamiento, bueno, nada más se los dejo. O sea, igual que el otro problema en el cual les planteé que lo visualizaran como área a ver qué pasa, aquí les estoy planteando que ahora visualicen que tenemos hecho el cubo nada más de los palitos, de las varillas. Entonces, para ver qué es lo que pasa con el volumen, con el espacio que va a ocupar. Bueno, van a llegar a uno esperaría que el resultado sea equivalente, pero bueno, hay que soltar el lápiz justo para confirmarlo. Bien, ahora vamos con el último equipo, Obed, Abel, Valente y Johan. ¿Está alguno del equipo 6? Adelante, Sí, Abel. sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Mi Perfecto. compañero. A mí me tocará presentar el problema. Nos tocó como primer problema un problema relativamente bastante sencillo, el cual nos pregunta, ¿cuál es el volumen de una bolita de plomo a menos 12 grados centígrados si su volumen a 160 grados centígrados es de 530 centímetros cúbicos? Bueno, aquí utilizamos la fórmula de la diferencia de volumen. Ya sabemos cómo se expresa. Y como sabemos, investigando en las diapositivas que usted nos presentó, profe, la constante de alfa del plomo, como no recuerdo cuál es el nombre de la variable, es de 29 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. El volumen que se nos está dando es de 530 centímetros cúbicos y la diferencia de temperatura está dada por la resta de menos 12 menos 160 grados centígrados. Al realizar las operaciones respectivas, nos da que la diferencia del volumen es menos 7.93 centímetros cúbicos. Y para saber el volumen que tiene la bolita de plomo a menos 12 grados centígrados, lo único que tendríamos que hacer es sumar el volumen inicial más la diferencia, lo cual nos termina dando que el volumen es de 522.07. Ahí hay que corregir Ahí en nos esa equivocamos. diapositiva. No son grados, sino serían Serían centímetros. centímetros cúbicos. Ok, bien. Aquí lo interesante sería ver ahora, bueno, que nada más es calcular, calcular una raíz cúbica, no es tan directo, sino tenemos el volumen de una esfera, entonces ver de qué radio es
la esfera original y de qué radio es la última esfera, considerando que, y ver qué pasa con una varilla, cuando incrementa, cuando cambia cuando disminuye esta temperatura, ¿no? Me perdí un poco en su pregunta. A ver, la pregunta es, nosotros tenemos volúmenes aquí y entonces estamos utilizando el cambio del volumen, que es 3 veces la constante de dilatación por el volumen inicial con respecto al cambio de multiplicado por el cambio de la temperatura. Ahora, si nosotros tenemos un volumen de una esfera, podemos sacar sin problema el radio de la esfera. Entonces, podemos sacar el radio de la esfera original y el radio de la esfera final. De las dos esferas podemos calcular el radio. Ahora, comparar esos radios con con el incremento o la contracción de una varilla en ambos casos, una varilla de plomo que tiene ese cambio de temperatura. Esa sería como la consigna a revisar, a ver qué es lo que pasa. O sea, si el incremento también va a seguir siendo igual en los radios o si hay algún cambio, considerando que la fórmula del volumen de una esfera es 3/4 de pi por radio al cubo, ¿no? O 4/3 de pi por radio al cubo. Siempre se me va el avión en esa. Pero considerando el volumen de una esfera, sacar el radio y a partir del radio, ahora ver qué pasa con la varilla, si crece, o una varilla de ese radio, si crece y decrece, si va a ser consistente con el cambio del radio de la esfera. Sería como la consigna de ir un poco más allá, ¿no? Pero muy bien. Bueno, ya que estamos con ustedes, pues de una vez pasan al problema 2, chicos. Y ahora nos vamos a ir en reversa. Ok, en el problema 2 se nos plantea lo siguiente. Un termómetro de resistencia es un termómetro en el cual la resistencia eléctrica cambie con la temperatura. Nosotros somos libres de definir las temperaturas medidas con dicho termómetro en kelvins para ser directamente proporcional a la resistencia R, medida en ohms. Un termómetro de resistencia mide una resistencia de R de 90.35 ohms cuando la vulva perdón, es colocada en el agua a temperatura de punto triple, que es 273.16 grados Kelvin. ¿Cuál es la temperatura indicada por el termómetro si la vulva es colocada en un ambiente en el cual el termómetro mide una resistencia de 96.28 ohms? Bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer uso de la fórmula de T en base a X para medir la temperatura en una función en base a una variable de algún gas o líquido. En este caso sería la resistencia del ambiente. Una propiedad termométrica. Una propiedad termométrica. Donde la temperatura de punto triple es 273.16 Kelvin, la resistencia en punto triple es de 90.35 y la resistencia que medimos en el ambiente es 96.28. Al hacer las operaciones nos da 291.08 Kelvin. Y esa sería la temperatura del ambiente. ¿En Celsius cuánto es? En Celsius, ahí. Ok. O sea, la pregunta es nada más únicamente para ver qué tan consistente es con la realidad, ¿no? O sea, cuando estamos atacando un problema físico, pues tenemos que ver si hay consistencia con la realidad física de la situación. Entonces, pues sí, una temperatura ambiente de 17 grados Celsius,
pues sí es una temperatura a la cual nos podemos enfrentar, ¿no? Pero si nos diera una temperatura de, no sé, menos 40 grados Celsius, pues solamente si estamos considerando que estamos en Siberia o en algún ambiente por el estilo, ¿no? Entonces nada más es para cotejar la consistencia del problema. Bien, chicos. Bueno, otro comentario. Aquí la traducción es bulbo. O sea, no sería sí, me equivoqué. no pasa nada. Nada más es una pequeña observación. Bien, gracias, chicos. Entonces, ahora vamos de regreso con el equipo 5. Irving, Nadia, Iris y Bruno. Ok, vamos a continuar. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí. ¿Ya se ve? Ya está. Muy bien. Bueno, este problema prácticamente nos habla de un sensor llamado termopar, el cual está formado de dos diferentes metales unidos en dos puntos de tal manera que cuando cuando se produce un pequeño voltaje cuando las dos uniones están en distintas temperaturas. En particular, hablando de un sensor, de una aleación de hierro con constantán, con una de sus extremos a una temperatura de 0 grados, se sabe que su voltaje, o bueno, el voltaje que nos va a dar el medidor, va a variar linealmente desde 0 a 28 megavolts. Bueno, Milivolts. milivolts. ¿Cómo? Son milivolts ahí. Sí es cierto, sí es cierto, son milivolts. Si fuera megavolts, habría algo mal. Ok. Mientras la temperatura de la otra unión aumenta desde 0 hasta 510 grados Celsius. Y bueno, nos piden encontrar la temperatura de la unión variable cuando nos da que la medida del sensor es de 10.2 milivolts. Milivolts. Ahora, ya para entrar a la resolución del problema, bueno, muy fácil. Primero tenemos que recordar la ecuación general para una medición de temperaturas basada en propiedades termométricas. Aquí hay que notar que aquí pongo un asterisco porque esta es la temperatura pues que está siendo detectada, que no necesariamente tiene que ser pues, es que no sé cómo expresarlo. O sea, es una temperatura que ya está dada por el propio sensor. Poniéndolo como un ejemplo, es que habíamos visto, si no me acuerdo, de un sensor que era de platino, que por ejemplo se detectaba, bueno, primero que nada, sabemos que la escala Kelvin va desde 0 hasta 273.16 kelvins, pero en nuestra ecuación de temperatura, en ese caso, nos estaba dando una lectura de casi 400 kelvins. Entonces, por eso es que aquí se tiene que denotar que esta es la temperatura del sensor, que no necesariamente debe de ser la misma de la escala Kelvin, en ese caso, y aquí la escala Celsius, que es la que vamos a estar utilizando. Bueno, ya una vez teniendo eso en claro, pues simplemente vamos a, si se le quiere decir así, vamos a simplificar la forma que tiene esta expresión algebraica. Aquí, bueno, vamos a ponerlo en función del voltaje, que es la variable que vamos a estar midiendo. Y bueno, aquí más que nada el término independiente se va porque estamos empezando desde una temperatura 0 y también desde una medición de voltaje que comienza en 0. Entonces este término independiente no hay forma de que exista. Y aquí la variable que se va a estar midiendo, pues va a ser el voltaje. Entonces ya simplemente lo que queda, pues es sustituir. En este caso tenemos la constante, que es 510 grados Celsius. En este caso la constante está representada por el punto máximo de la escala que se nos está dando, del intervalo que se nos está dando, mejor dicho. Y eso lo vamos a dividir entre, pues, el valor máximo de aquí, de la medición que podemos hacer, que sería 28 milivolts. Ya haciendo esto, nos queda la siguiente función. Ya lo único que quedaría es recordar que se nos está dando una medida del voltaje de 10.2 milivolts, sustituimos y nos da el resultado de 185.7857 grados Celsius. Sin embargo, una vez más vamos a ver lo de las cifras significativas. Aquí tenemos tres cifras significativas, y aquí simplemente tenemos, bueno, aquí, es que aquí esto realmente me causó confusión. Según yo, 510 grados y puedes considerar las tres cifras significativas.
Ajá, muy bien, muy bien. Es que, por ejemplo, yo sabía que si le ponían un punto al final, pues ya eran las 3 cifras significativas, Exacto. pero si no, a veces había ambigüedad. En este caso, decidí tomar las 3 cifras significativas y lo dejé como 186 grados Celsius. Ahora, nada más esto lo puse como adición, en caso de que se me olvidase la ecuación de las propiedades termométricas, que yo sé que tanto a mí como a varios de mis compañeros se nos ha complicado un poco entender la naturaleza que tiene. Y bueno, voy a tomarme unos minutos, bueno, un medio minuto para explicarlo. En pocas palabras, lo que esta ecuación termométrica nos está describiendo es la variación de en un eje tenemos la temperatura del sensor y del otro lado, en el otro eje, tenemos la medición del voltaje, de la resistencia, de lo que ustedes quieran, dependiendo del sistema que se esté usando, del mismo sensor. Entonces, esta es la representación gráfica de la función termométrica. ¿Qué pasa? En el origen vamos a poner pues el inicio de la escala. Y en lo que yo ya denominé el punto 1, vamos a poner pues los valores máximos que se alcanzan en la escala. Obviamente va a ser de la forma, no sé cómo decirlo, X es igual a B y Y es igual a T. Y ya simplemente usando un poquito de geometría analítica, usando la fórmula de punto a punto, pues sustituimos y obtenemos la misma ecuación que habríamos obtenido de aquí. Y bueno, realmente ese es el significado de la ecuación termométrica y nada más lo puse como añadidura. Claro. Ahí puede ser que haya funciones termométricas, chicos, que no tengan, que no se comporten linealmente. Y bueno, si el comportamiento no es lineal, tendríamos que saber cuál es el tipo de comportamiento para poder plantear nuestra función como se está planteando o como se planteó en un principio. Pero puede haber, bueno, justo en tu problema está diciendo, se comporta linealmente en un intervalo de 0 a 28 milivolts y de 0 a 510 grados Celsius. Arriba de los 510 grados Celsius y abajo de los 0 grados Celsius, no sabemos si su comportamiento va a ser lineal. Puede ser lineal a pedazos y entonces cada segmento tendríamos una distinta recta en la cual tendríamos que hacer la conversión. Muy buen análisis, chicos. Bien, todo, hasta el momento todos les ha quedado claro justo el objetivo del trabajo. Muchas gracias. Vamos con el equipo 4, Alejandro, Miranda, Rachel y Paulina. Sí, comparto pantalla. Ya la compartí yo, Paulina. Está bien. Espera. ¿Lo hago más chico o así está bien? Así está bien. Así está bien. Bueno, más bien ustedes saben, perdón. No hay problema. Bueno, en este problema dicen que la amplificación o la ganancia de un amplificador de transistor depende de la temperatura. La ganancia de cierto amplificador a la temperatura ambiente, como de 20 grados centígrados, es 30, mientras que a 55 grados centígrados es 35.2. Nos pregunta cuál sería la ganancia a 28 grados centígrados si esta ganancia depende linealmente de la temperatura en este rango. Y bueno, nos damos cuenta que tenemos dos pares de coordenadas. Como dice que es linealmente, entonces pudimos hacer una gráfica en donde en el eje de las abscisas tenemos a la temperatura en grados Celsius y en el eje Y pues tenemos a la ganancia en unidades. Entonces tenemos los pares, ubicamos estos puntos que nos dan y nos dice que a 20 grados centígrados la ganancia es de 30 y a 55 la ganancia es de 35.2. Entonces ahora, ¿le voy a subir, por favor? Gracias. Podemos obtener la ecuación de la recta y igual a mx más b. Entonces, sustituyendo estos puntos, obtenemos 30, y igual a 35.2 menos 30 entre 55 menos... Ahí se equivocaron. Era menos 20. Sí, 55 menos 20. X más B igual a 26 entre 175x más B.
Y ahora sí sustituimos estos pares de datos 20 y 30 y en la ecuación anterior para despejar B, y entonces así obtuvimos que B es igual a 946 entre 35, entonces ahora sí podemos ordenar nuestra ecuación y tenemos que Y es igual a 26 entre 175x más 946 entre 35. Entonces ahora sí, ya que descubrimos la ecuación de la recta, podemos sustituir los 28 grados centígrados para, para descubrir la ganancia que viene a resultar hacer 31.19 unidades. Entonces, pues nuestra ganancia es de 1.19 unidades cuando la temperatura es de 28 grados centígrados respecto a las 30 unidades iniciales cuando la temperatura es 20 grados centígrados. Y listo. Muy bien. Justo esta parte de la aplicación de la geometría analítica que están haciendo, que hicieron en el problema previo y en este, es fundamental para estas, para entender el comportamiento termométrico de ciertas magnitudes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya alguna duda o comentario por parte del resto. Bien, si no lo hay, entonces vamos con el siguiente equipo. Daniel, Erandeni, Itzel y Abdiel. Sí, se está viendo ya, ¿verdad? Sí. Ok. Pues el problema nos dice que si la temperatura de un gas en el punto de vapor, bueno, es que en el problema venía steam point, pero Sí. no sé si equivale a punto de ebullición también. No. No, ¿verdad? No, sí está No, bien. es punto de vapor. Ok. Ok, la temperatura en el punto de vapor es 373.15 grados Kelvin y nos pregunta que cuál es el valor límite de la razón de las presiones de un gas en el punto de vapor y en el punto triple del agua cuando el gas se mantiene a volumen constante. Entonces, suponemos que el resultado de la función de la temperatura, bueno, en función de una propiedad termométrica, es igual a 373.15 grados Kelvin, y de ahí sacamos la expresión para la función, que es esta, que T de la propiedad termométrica es igual a la temperatura en el punto triple del agua expresada en grados Kelvin por la propiedad termométrica, que en este caso es la presión, sobre la presión en el punto triple del agua. Y como nos está diciendo el problema que el gas se mantiene a volumen constante, pues no habría problema con que nos dé una presión más rara. Entonces, de aquí despejamos y sacamos esta expresión donde la temperatura medida, que son estos 373.15 Kelvin, sobre la temperatura en el punto triple del agua, va a ser igual a la presión medida sobre la presión en el punto triple del agua. Y sabemos que la temperatura del punto triple del agua es de 273.16 Kelvin y lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí en los valores 373.15 Kelvin sobre 273.16 Kelvin y el resultado es igual a 1.366 Kelvin. Y ese es... Ajá. 3 observaciones. Nada más es cuestión de escritura. En el enunciado donde dice 373.15 K, la K debe de ser mayúscula, porque estamos hablando de Kelvin, y las unidades cuando vienen de un nombre propio, el símbolo debe de ser en mayúscula, y en el último caso, en el último renglón tienes 1.366, que ya es un cociente. Kelvin entre Kelvin ¿cómo se llama? Se cancelan y únicamente vas a tener 1.366.
la relación que hay entre la presión de vapor y la presión de del punto triple del agua va a ser de 1.366. La presión de vapor es un concepto que vamos a ver más adelante cuando veamos gases, pero que tiene que ver con justo cuando hay un volumen constante, pues hay una presión, a determinada temperatura va a ejercerse una presión, y si hay un cambio de temperatura va a ejercerse otra presión, pero son valores, son ciertos valores constantes que son importantes para determinados gases. Entonces, o sea, el concepto sí es el punto de vapor o punto de vaporización, que no es el punto de ebullición. O sea, cuando estamos hablando de ebullición, estamos hablando de un cambio de fase. Es posterior, es justo en el instante o en el, justo después de que se da el cambio de fase, ahí es cuando se está hablando del punto de vapor. Y ese punto de vapor es importante para fenómenos que tienen que ver con un concepto que es la cavitación. Entonces, bien, chicos, digo, nada más son detalles de dedo que pues se tienen que ir corrigiendo, pero el análisis que hicieron está muy bien. Bien, vamos con el equipo 2. José Ramón, Jonathan, Efraín, Antonio y Cristian, por favor. Voy a transmitir pantalla yo, de nuevo. Adelante, Jonathan. ¿Me pueden confirmar si se ve? Ya se ve. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, el segundo problema, pues como dijo mi compañero Jonathan, pues no le sabemos tanto el inglés y la traducción que hice fue un poquito tosca, pero bueno, voy a tratar de corregir un poquito. Se colocaron dos termómetros sobre dos gases con un volumen constante. Uno de estos tiene nitrógeno como gas y el otro tiene helio. Ambos recipientes, podría llamarse recipientes, tienen tanto gas como 100 centímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las presiones entre los termómetros y si ambos cambian de... Cambian del punto de triple del punto de ebullición, si es que recuerdo. ¿Cuál es el que tiene la presión más alta? Bueno, habíamos usado la fórmula que nos dio el clase, hasta 2 clases, de la temperatura es igual a la temperatura triple del agua por la presión sobre la presión del punto triple del agua. Lo que estamos buscando es la presión, entonces vamos a despejar P y nos queda que la presión es igual a la temperatura por la presión triple del agua sobre la temperatura triple. Como son dos gases, en este caso nitrógeno y helio, pues vamos a sustituir cada uno de los valores. Buscamos, porque bueno, no venía la tablita que nos dio en la presentación del nitrógeno y lo tuvimos que buscar en internet. Nos apareció que era de 77 grados Kelvin, la de nitrógeno. Entonces 77 grados Kelvin por 100 centímetros de mercurio sobre 273.16 grados Kelvin nos dieron 28.188 centímetros de mercurio. El del helio, pues prácticamente hicimos lo mismo, cambiamos el 77 por 4.2 y nos dio 1.537 centímetros de mercurio. Aquí ya se puede ver, repito, que obviamente
el nitrógeno tiene más presión que el helio y hicimos la diferencia de cuánto es la presión que hay entre cada uno. Así que delta, y la diferencia de presión, pues prestamos la presión del nitrógeno con la presión del helio y nos dio 26.65 centímetros de mercurio. Bien, no estoy seguro que hayan hecho el análisis correcto, chicos. O sea, sí tienen la idea, pero regrésale tantito, baja un poquito, ándale ahí, donde tienes la temperatura, dices, tienes la temperatura medida con tu propiedad termométrica, es igual a la temperatura del punto triple multiplicada por la propiedad termométrica entre la propiedad, bueno, la presión del punto triple, ¿no? La presión del punto triple en ambos casos es de 100 centímetros de mercurio, ¿sí? Esa es tu presión del punto triple. Pero dice, ahora se cambian los gases a la temperatura de ebullición del agua. Ahora se meten en la temperatura de ebullición del agua. Entonces, la temperatura de ebullición del agua no es ni 77 Kelvin ni 4.2 Kelvin. La temperatura de ebullición del agua es, ¿cómo se llama? Es 373.16 Kelvin. Esa va a ser la temperatura, ese va a ser tu valor de temperatura. Entonces, lo que te va a dar el problema es que vas a tener las mismas, la misma presión, la misma diferencia de presión, independientemente de los gases, porque ambos los tienes a la misma presión en términos del ambos los tienes a la misma presión. Lo que pasa es que en alguno has de tener más gas que en el otro. Les encargo a todos que revisen, que vuelvan a repensar este problema. Y la próxima clase lo analizamos con más calma. Ya nada más para dar pie a que ¿no tienen clase ahorita después de la mía, chicos? Ya nada más 5 minutos para que el equipo de Manuel, Mauricio, Neri, Javier y Julio planteen su última, el segundo problema, por favor. Y este problema lo dejamos pendiente para que lo revisemos entre todos el miércoles. Adelante, por favor. Ok, ¿ya se está viendo? Sí. Ok, bueno, este problema nos plantea que estamos viendo que se está construyendo un nuevo puente cerca de nuestras casas y nos damos cuenta de que en la construcción hay dos tramos de concreto que tienen una longitud total de 250 metros que están siendo puestos juntos sin que se deje ningún tipo de espacio para la expansión. Y bueno, nos cuenta aquí que hemos platicado un poco sobre la expansión y que puede causar como ciertos problemas con los materiales si no hay espacio. Entonces dice que lo mismo va a pasar con estos tramos del puente si no dejamos espacio, bueno, si no hay espacio para la expansión, ¿no? Entonces nos dice que nosotros queremos alertar al equipo de la construcción que esto de la situación tan peligrosa que se está dando. Así que pues calculamos la altura Y a la cual se va a expandir qué tanto se va a alzar, ¿no? Los dos tramos de concreto para que tomen en cuenta eso, ¿no? Cuando la temperatura incremente. En este caso, bueno, ok, creo que aquí me faltó poner la delta T. No la puse en
Sí la En- tienes, dice ahí en el 20 dato. grados Celsius. Ajá, bueno, pero Dime. aquí en el texto creo que se me Ah, ok. fue y no lo completé, pero ajá, nos decía, bueno, aquí de la temperatura que Ah, ok, incrementaba ya, a ya. 20. Bueno, aquí igualmente vamos a usar la ecuación que usamos en el problema anterior de nuestro equipo, que es esta, que es la de la diferencia de la longitud. Y pues aquí tenemos los datos, ¿no? Tenemos la delta T, tenemos la longitud total, tenemos el coeficiente, ¿no?, de dilatación del concreto. Y pues aquí lo único que hice fue despejar la delta T para que nos diera como que la longitud final que va a tener una vez que se expanda el tramo de concreto. Y bueno, está aquí, hice un pequeño diagrama de cómo está situado. Y pues este es el diagrama cuando la temperatura es normal, ¿no? Cuando no ha aumentado, cuando está a los 20. Entonces, bueno, haciendo la sustitución de esta ecuación, tenemos que al final la longitud de uno de los tramos va a ser de 125.03 metros, lo cual quiere decir que en el momento en que se expandan, como se ve aquí abajo, se ve en esta zona de aquí, este tramo va a medir ahora 125.0 metros, como está indicado aquí en pequeño. No sé si se alcanza a ver. Sí. Bueno, y ya teniendo esto, aquí simplemente para calcular esta altura y, tenemos que aplicar pues el teorema de Pitágoras con esta nueva longitud que tenemos en el tramo y pues la longitud que ya estaba dada desde un principio que está aquí. Entonces aquí mismo igual pues hice la sustitución y me dio que la altura que se va a elevar es de 2.738 metros. Y esa sería la respuesta de la Y que estamos buscando. Ok. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, entonces ya nada más les robo 2 minutos más para preguntarles cómo se sintieron trabajando así y esta forma de trabajo de que pues ustedes se pongan de acuerdo para resolver un par de problemas. ¿Qué les parece, chicos? Sean libres de opinar, por favor. A mí me gustó así, la verdad. Entonces, vamos a procurar que sea, o sea, que se hagan las dos cosas. Una es que pues yo tengo que exponer algunas partes, pero otras, en cuanto a la solución de problemas, pues yo creo que es más valioso que entre todos ataquemos los problemas y entonces no se les carga el trabajo de que tengan que resolver 20,000 problemas, sino pues ya aquí entre todos resolvieron 12 problemas, ya todos a través de la grabación tienen acceso a ellos. De todas maneras, como ya me los están subiendo al el PDF, yo les voy a compartir los PDFs de sus compañeros para que entonces todos tengan estos problemas resueltos y ya pues ya a la hora de estudiar, pues ya tienen material y no tienen que volver a realizar todo. Les encargo el problema 2 entonces del equipo 2, que lo revisen, que traten de hacerlo y bueno, el miércoles lo vamos a revisar con cuidado. Y pues eso sería todo, chicos. Gracias y bueno, no sé si tengan algún comentario o opinión. Profe, Sí, dime, Neri. te íbamos a preguntar que si todos teníamos que subir el mismo PDF y se me olvidó preguntarlo al inicio y ya no lo subí y ya son las 7. No pasa nada. En esta ocasión, por todas las situaciones que hubo del huracán y demás, no pasa nada con que me lo entreguen tarde. Sí, de preferencia me suben el mismo PDF porque eso me da indicio de que sí fue el trabajo en equipo. A veces por alguna razón no se puede, pero bueno, si me subes lo que hiciste a mano, puede valerse. Para ocasiones especiales. Pero sí, la idea es que todos los del equipo suban el mismo archivo. Ah, bueno, gracias. Sí,
Entonces, bueno, a quienes les falta entregarlo, pues les encargo que lo entreguen en cuanto puedan y nos estaríamos viendo el miércoles. No sé si haya alguna otra duda o comentario. Si no la hay, entonces pues